Mi madre me ofreció dinero para perdonar a mi hermano por embarazar a mi prometida a 2 meses de la boda, pero me quedo con el dinero y dejo que el karma haga el resto. Hace 3 años, estaba comprometido con una mujer. La llamaré Lila. En ese momento, realmente creía que sería la persona con la que me casaría. Lila y yo habíamos estado juntos por casi 5 años, y nuestra relación parecía ser sólida. Ambos éramos abogados, lo que significaba que llevábamos vidas demandantes y aceleradas, pero siempre nos asegurábamos de priorizarnos mutuamente cuando teníamos tiempo libre. El año en que le propuse matrimonio a Lila se suponía que sería el año más feliz de nuestras vidas. Pero ese mismo año, algo inesperado ocurrió, perdió su trabajo. La pérdida se dio después de que se descubrió que había violado algunas reglas de la empresa. No entraré en detalles específicos porque es algo personal, pero diré que la empresa la despidió de manera bastante poco ceremoniosa después de lo que hizo. Si alguna vez has conocido a un adicto al trabajo perfeccionista, podrías entender cómo una pérdida así puede sacudirlos hasta lo más profundo. El trabajo no era solo un empleo para Lila, era parte de su identidad, su orgullo y su propósito. Perderlo de manera tan abrupta la dejó tambaleante. Lila se lanzó de inmediato a buscar empleo, aplicando a innumerables firmas y corporaciones. Desafortunadamente, su experiencia era muy especializada y las oportunidades no eran exactamente fáciles de encontrar, especialmente después de las circunstancias de su despido. Pararon meses y todavía no había conseguido una nueva posición. A lo largo de todo esto, intenté ser lo más solidario posible. Le aseguré que no necesitaba preocuparse por las finanzas. Estábamos comprometidos, después de todo, y veía como mi responsabilidad cuidarla durante esta etapa difícil. Sabiendo que Lila tenía la tendencia de obsesionarse con las cosas y estresarse demasiado, la animé a relajarse y no dejar que la situación la consumiera. Para mi alivio, tomó mi consejo, o al menos lo intentó. Con su nuevo tiempo libre, decidió perseguir algo que siempre había sido un sueño para ella, aprender paisajismo. Se inscribió en una clase local de paisajismo y comenzó a dedicar sus horas libres a este nuevo pasatiempo. También era la misma clase de paisajismo a la que iba mi hermano Mason. Déjame hablarte un poco sobre Mason. Es completamente opuesto a mí. Mientras yo era el responsable y nerd mientras crecíamos, enfocándome en mis estudios y mi carrera, Mason era el típico chico despreocupado de la vida. Pasó sus días de la escuela haciendo travesuras, ganándose una reputación como mujeriego. Esa reputación lo siguió hasta la universidad y más allá. Era el tipo de persona que nunca permanecía mucho tiempo con una chica y rara vez se tomaba algo en serio. Lila había conocido a Mason al inicio de nuestra relación y sabía el tipo de persona que era. Así que, cuando comenzó a ir a la misma clase de paisajismo que Mason, pensé que sus caminos cruzándose allí era solo una coincidencia. Pero, mirando hacia atrás, fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. En el transcurso de unas pocas semanas, los dos se volvieron sorprendentemente cercanos. Al principio, no le di mucha importancia. Mason se ofreció a recogerla y llevarla a la clase a veces, lo cual parecía considerado, aunque inusual. Lila llegaba a casa emocionada contándome historias sobre lo que ella y Mason habían hecho en la clase de paisajismo, o mostrándome fotos de las cosas en las que habían estado trabajando. Pero luego, sus interacciones se extendieron más allá del paisajismo. Comenzaron a salir los fines de semana, haciendo cosas como visitar museos de arte o probar nuevos restaurantes. Estas eran actividades que normalmente Lila y yo disfrutábamos juntos, pero ahora las estaba haciendo con Mason en su lugar. Con el tiempo, hubo muchos más cambios en el comportamiento de Lila. Estaba pasando mucho más tiempo con Mason del que me sentía cómodo, y esto estaba empezando a afectar nuestra relación. Incluso comenzó a cancelar nuestras noches de citas para salir con él. No soy del tipo que se queda callado dejando que las cosas se pudran, así que una noche la enfrenté directamente. Le pregunté, sin rodeos, si había algo entre ella y Mason. Lila se sorprendió con mi pregunta, incluso se ofendió. Negó rotundamente que algo inapropiado estuviera ocurriendo e insistió en que su tiempo con Mason era puramente platónico. Explicó que pasar tiempo con él era divertido y ligero, comparándolo con pasar el rato con un hermano menor. Parecía genuinamente herida de que siquiera sugiriera algo más, y por un momento, me sentí culpable por dudar de ella. Pero, en el fondo, sus explicaciones no terminaron de tranquilizarme. Las cosas llegaron a un punto crítico apenas 2 meses antes de nuestra boda. En ese momento, trabajaba incansablemente, tenía una carga laboral intensa para asegurarme de que todo estuviera en orden financieramente. Desde que Lila perdió su trabajo, había asumido toda la responsabilidad económica de nuestro hogar y de todos los gastos de la boda. Ella no había encontrado un nuevo empleo todavía, y aunque usaba algunos de sus ahorros para sus necesidades personales o emergencias, yo cargaba con la mayor parte del peso. Entre pagar todo y el estrés de planear una boda, mis horas en la oficina se habían vuelto más largas y agotadoras. No estaba tan presente como debería, y mirando hacia atrás, tal vez eso les dio a Lila y Mason la oportunidad de acercarse tanto como lo hicieron. Una noche, llegué temprano de un viaje de negocios.
Tenía ganas de sorprender a Lila y pasar el tiempo con ella. Cuando estacioné en la entrada, inmediatamente noté el auto de mi hermano aparcado afuera. Normalmente, no habría pensado mucho en ello, Mason tenía la costumbre de aparecer sin avisar. Pero esta vez era diferente. Ya pasaban de las 9 de la noche, y ver su auto allí tan tarde me levantó una bandera roja. La sala estaba vacía, pero la televisión estaba encendida. Mis ojos se fijaron inmediatamente en las latas de cerveza esparcidas por el suelo y luego en algo inconfundible, la ropa interior de Lila tirada descuidadamente entre ellas. Sabía en ese instante lo que estaba a punto de descubrir. Una parte de mí quería dar la vuelta y marcharme, pero otra parte, la que necesitaba pruebas irrefutables, me empujó a seguir adelante. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Caminé lentamente y me detuve en la puerta. Ahí estaban, Lila y Mason, entrelazados de la manera más íntima imaginable. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron que estaba parado allí. Normalmente, soy una persona tranquila y serena, pero esto era una traición de la más alta categoría. Sin decir una palabra, entré en la habitación, me acerqué a la cama y agarré a Mason por la nuca. Tiré de su rostro, separándolo de Lila, y el asombro en su cara fue casi satisfactorio. Se volvió para mirarme, y su expresión cambió instantáneamente de confusión a terror. Ni siquiera miré a Lila. Mason balbuceó inmediatamente, disculpándose conmigo, pero sus palabras no significaban nada para mí en ese momento. Le di un puñetazo directo en la nariz. El crujido del hueso me dio una satisfacción sombría mientras la sangre comenzaba a correr por su rostro. Gritó de dolor, pero no había terminado. Lo golpeé una y otra vez. Cada golpe caía más fuerte que el anterior. La sangre goteaba de su nariz y manchaba su camisa, pero no me importaba. Tropezó hacia atrás, con las manos tratando débilmente de bloquearme, pero seguí. Cuando Mason estaba en el suelo, ensangrentado y suplicando que parara, dirigí mi atención a Lila. Ella estaba sentada en la cama, temblando y sollozando. La miré directamente a los ojos y le dije que tenía 10 minutos para salir de mi casa. Si no lo hacía, le advertí que no dudaría en dejarla en el mismo estado sangriento que mi hermano. Ella comenzó a suplicarme, disculpándose una y otra vez. Dijo que podía explicarlo y me rogó que no la echara, que le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Pero no me interesaban sus excusas ni sus disculpas. Miré mi reloj y dije con frialdad, te quedan 9 minutos. El tono de mi voz y la mirada en mis ojos debieron decirle que no estaba bromeando, porque se apresuró a salir de la cama y comenzó a vestirse con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras agarraba una maleta del armario y comenzaba a empacar lo que podía. Cuando terminó, arrastrando su maleta a medio llenar por las escaleras, se volvió hacia mí una última vez. Su voz estaba rota mientras me suplicaba que la escuchara, afirmando que me amaba y que merecía la oportunidad de explicarse. Sin decir una palabra, tomé su mano, deslicé el anillo de compromiso de su dedo y la empujé hacia la puerta. Intentó resistirse, rogándome que lo reconsiderara, pero ya estaba harto. Abrí la puerta y la empujé hacia la noche. Tropezó en el porche, todavía llorando y gritando por perdón. Ni siquiera miré atrás mientras cerraba la puerta de golpe en su cara. El rostro de Mason seguía ensangrentado tras nuestra pelea, y aunque aún estaba hirviendo de rabia, no quería ser responsable de algo peor que pudiera pasarle. Llamé a mis padres y les conté todo lo que había sucedido. Mi papá estaba furioso con Mason, y mi mamá estaba en shock, pero ambos dijeron que vendrían de inmediato. Cuando llegaron, mi mamá, siendo enfermera, se encargó de las heridas de Mason. Limpiaba y vendaba sus heridas, que afortunadamente eran en su mayoría superficiales. Mientras tanto, mi papá me llevó al patio trasero, lejos de Mason. Podía ver que mis manos todavía temblaban de ira y que apenas me estaba controlando. Un poco más tarde, Mason salió al patio con mi mamá. Su rostro estaba lleno de moretones, su nariz vendada, y todavía había rastros de sangre en su camisa. Se disculpó por traicionarme, afirmando que nunca tuvo la intención de que las cosas sucedieran de esa manera. Pero entonces dejó caer la bomba, dijo que estaba enamorado de Lila. Finalmente me giré para mirarlo furioso. Continuó explicando cómo creía que Lila sentía lo mismo por él. Aseguró que esa había sido la primera vez que dormían juntos, como si eso de alguna manera hiciera que las cosas fueran mejor. Luego sacó su teléfono y me mostró sus mensajes, conversaciones llenas de textos coqueteando, secretos y confesiones de Lila sobre lo infeliz que estaba en nuestra relación. Según Mason, ella fue quien lo invitó a quedarse esa noche, pensando que yo aún estaría de viaje de trabajo. Mientras leía esos mensajes, mi rabia volvió a hervir. Mason seguía hablando, diciéndome que lamentaba haberme traicionado, pero también insistía en que nunca antes había sentido algo así por nadie. Dijo que no podía detenerse y me suplicó que lo perdonara. Mi papá, que había estado escuchando en silencio, finalmente tuvo suficiente. Le dijo que tenía suerte si él no le hacía lo mismo que hice yo a su casa. Pero la reacción de mi mamá fue diferente. Mason siempre había sido su favorito, y podía ver cómo luchaba con la situación.
Mi mamá comenzó a decirme que, independientemente de lo que decidiera hacer con respecto a Lila, necesitaba perdonar a mi hermano. Dijo que parecía genuinamente arrepentido y que dos hermanos no deberían estar enfrentados por una mujer. Incluso llegó a ofrecerme dinero para compensar por los gastos de la boda, pero cuando le dije que estaba dispuesto a aceptar su cheque, pero no a disculparme, retiró su oferta. La interrumpí y le dije a mis padres que no estaba de humor para sermones ni consejos. Lo único que quería en ese momento era que se llevaran a Mason y se fueran. No podía soportar verlo más. Mi papá asintió, entendiendo que necesitaba espacio, y ayudó a Mason a subir al auto. Mi mamá dudó, claramente queriendo quedarse y mediar, pero finalmente lo siguió. En las semanas que siguieron, todavía estaba lidiando con las secuelas. Lila me había estado enviando mensajes persistentemente, rogándome perdón y tratando de explicarse, pero sus explicaciones siempre giraban en torno a las mismas excusas cansadas que eran bastante similares a lo que Mason ya me había dicho. Afirmaba que ella y Mason nunca tuvieron la intención de herirme. Básicamente, ignoré los mensajes toda la semana. Entonces, de la nada, recibí una llamada telefónica de Mason. Me informó que él y Lila acababan de descubrir que estaba embarazada, y que el bebé era suyo. Me dijo que, dado que ella estaba esperando su hijo, quería casarse con ella y quería mi bendición. La cual no le di. La reacción de mi madre solo empeoró todo. Ya había estado tratando de actuar como mediadora entre Mason y yo, pero ahora parecía ver el embarazo de Lila como una especie de intervención divina. Me dijo que era el plan de Dios que Lila quedara embarazada de esa manera, y que tal vez Mason y Lila siempre estuvieron destinados a estar juntos. Era como si estuviera tratando de justificar lo inimaginable, de excusar lo que habían hecho porque encajaba en su nueva fantasía de convertirse en abuela. Le dije a mi madre en ese momento que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que si decidía ponerse del lado de Mason y Lila, nuestra relación se terminaría. No estaba bromeando. La traición de mi hermano ya era suficiente, pero tener a mi propia madre defendiéndolos era algo que no podía aceptar. Mi padre intentó mantenerse neutral, tal vez pensando que eso ayudaría a disminuir la tensión. De todos modos, mi madre le ofreció a Lila apoyo financiero, asegurándole que ella y el bebé estarían bien cuidados. Pero, por supuesto, había una condición. Mi madre insistió en que ella y Mason tenían que casarse. Después de todo, eso era lo que Mason también deseaba. Mamá fue implacable en su búsqueda de este resultado, negándose incluso a considerar la idea de que su nieto naciera fuera del matrimonio. Cuando descubrí que Mason y Lila realmente iban a casarse y habían empezado a enviar invitaciones de boda a nuestros familiares, me sentí furioso y humillado. Sin discutir más, simplemente cumplí mi palabra y corté a mi madre y a mi hermano de mi vida. Sin embargo, mi madre no se rinde fácilmente. Durante semanas después de la ruptura, me llamaba sin parar, dejaba mensajes de voz e incluso aparecía en mi puerta sin invitación, tratando de hacerme sentir culpable para que me reconciliara. Era asfixiante. Fue entonces cuando supe que la única forma de escapar de ella era dejar la ciudad por completo. Han pasado 3 años desde que destruyeron mi vida y me mudé a una nueva ciudad, cortando lazos con casi todos en mi familia, excepto con mi padre. Él respetó mi decisión de mudarme y entendió por qué necesitaba la distancia, aunque le entristecía que ya no los visitara. En estos 3 años, reconstruí mi vida pieza por pieza. No compartí mi nuevo número con nadie, excepto con mi papá. Hice nuevos amigos, encontré un sentido de normalidad nuevamente y trabajé duro para dejar el pasado atrás. Así que imagina mi sorpresa cuando ayer encontré a Lila en mi puerta, tocando el timbre. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí al principio. Lila no se parecía en nada a la mujer que una vez amé. Parecía como si estuviera enferma o hubiera sufrido mucho durante este tiempo. Estaba allí agarrando la mano de una niña pequeña que no podía tener más de 2 o 3 años. La niña tenía los rasgos afilados de Mason, lo cual no dejaba lugar a dudas de que era el padre. Me preguntaba, ¿por qué estaba aquí? ¿Cómo me encontró? ¿Qué quería? Finalmente, rompí el silencio. Lila, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba llorando mientras me pedía si podía entrar, diciendo que tenía algo importante que discutir conmigo. Mi primer instinto fue decir que no, enviarlos de regreso. Pero luego miré a la niña a su lado, mirándome con esos ojos inocentes y abiertos. No pude ser grosero frente a la niña, así que di un paso al lado y les hice un gesto para que entraran. Les mostré el sofá y les ofrecí agua. Una vez que se acomodaron, me senté frente a ellos y pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Ya sabía que no me habría encontrado por su cuenta. No le había dado mi dirección a nadie, excepto a mi papá, y confiaba en que la mantendría en secreto a menos que surgiera algo realmente importante. Entonces, ¿qué era tan importante como para que él le diera mi ubicación? En lugar de responder de inmediato, Lila metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Me lo entregó sin decir una palabra. Lo abrí e inmediatamente reconocí la letra de mi madre. Mi madre había escrito, sin rodeos, que era mi responsabilidad arreglar el desastre que Mason había creado. Explicaba cómo Lila y Jessie estaban luchando, cómo Mason las había abandonado, y cómo,
Como hermano de Mason y tío de Jessie, debía ayudarlas porque Lila fue la mujer que casi iba a ser mi esposa y la niña era mi sobrina. Miré a Lila, confundido y enojado. ¿Qué se supone que significa esto?, le pregunté. Fue entonces cuando Lila se derrumbó y comenzó a contarme toda la historia. Según ella, Mason siempre había sido infiel en su matrimonio desde el principio. Incluso después de que Lila dio a luz a su hija, Jessie, mi hermano continuó teniendo aventuras de manera intermitente durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Por su parte, Lila había intentado hacer que las cosas funcionaran, esperando que mejoraran con el tiempo, aunque fuera solo por el bien de Jessie. Pero hace 3 meses, Mason empacó abruptamente sus cosas y se fue. Sin explicaciones, sin una nota, sin advertencias. Simplemente desapareció. Desde entonces, Lila había estado sola. No tenía trabajo, ni ahorros, ni hogar. Ella y Mason vivían en una casa rentada, y sin él, no podía permitirse quedarse. Mi mamá, sintiendo algún tipo de obligación por Jessie, había estado dándole dinero a Lila para apoyarlas. Pero ahora, con Mason prácticamente desaparecido para siempre, mi mamá había decidido que ya no quería ser responsable de Lila y su hija. Lila continuó diciéndome que mi madre quería que yo me encargara de ella y de Jessie, ya que no tenían a dónde ir ni a nadie más a quien recurrir. Me sentí completamente repugnado por lo que ella estaba pidiendo y lo ridículo que era que tanto ella como mi madre esperaran que yo ayudara. Mi madre no solo se puso del lado de Mason durante la traición inicial, sino que ahora intentaba arrojar las consecuencias de sus acciones sobre mí. El favoritismo implacable de mi madre hacia Mason volvía como de costumbre. Le dije de inmediato a Lila, de manera bastante directa y frente a su hija, que no tenía derecho a esperar ninguna ayuda de mí. Esta no era mi hija, ella ya no era mi prometida, y claramente esto no era mi responsabilidad. Aunque me sentí mal porque Mason simplemente la abandonó, ella debió haberlo visto venir. Después de todo, él no es la persona más confiable o responsable. No iba a dejarme manipular para ayudar. Entonces le pedí a Lila que se fuera. Comenzó a llorar, diciendo que no tenía a dónde ir, ni dinero, y que lo que le quedaba lo había gastado en gasolina para venir a verme. Terminé dándole lo suficiente para que llenara el tanque antes de pedirle que se fuera. Así que esa es mi historia con mi madre y su favoritismo. Descubrí hace poco este subreddit sobre padres que tienen favoritismo por un hijo, y me pareció interesante contar mi historia. Actualización 1. Quiero aclarar algunas cosas. El comportamiento de mi mamá en esta situación también me resulta completamente desconcertante. El hecho de que esté tratando de hacerme sentir culpable para que ayude a Lila y a su hija, después de todo lo que ha pasado, me parece increíblemente egoísta. Entiendo que pueda sentirse obligada debido a su nieta, pero no debería esperar que yo limpie el desastre que dejó su hijo dorado, especialmente después de cómo resultó todo cuando fui el traicionado. Si mi madre quiere tener un hijo favorito, entonces puede tenerlo, pero también hacerse cargo de él. Estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios en que mi papá también me traicionó. En lugar de ofrecerme el apoyo que necesitaba después de todo lo ocurrido, adoptó una postura neutral. Aunque regañó a mi hermano esa vez, nunca realmente se puso de mi lado por completo. Al no desafiar el comportamiento manipulador de mi madre, también desempeñó un papel en esta traición. Planeo tener una conversación con él pronto. Es cierto que Mason dejó a Lila, pero eso no pone automáticamente la responsabilidad en mí de cuidar de ella. Ella tomó sus decisiones, y aunque puedo sentir algo de simpatía por ella dadas las circunstancias, no le debo nada. El hecho de que apareciera en mi puerta, sin nada más que una historia triste y una niña, solo resalta su desesperación. No la rechacé por despecho, simplemente dejé claro que no es mi trabajo arreglar lo que Mason rompió. No estoy obligado a cuidar de ella solo porque ahora está en una situación difícil. No, esa niña definitivamente no es mía. Lila y yo ya habíamos roto semanas antes de que quedara embarazada, y para cuando terminamos, ya hacía tiempo que habíamos dejado de tener intimidad. La línea de tiempo es clara, y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que yo sea el padre. Así que no hay necesidad de una prueba ni nada. Además, Jessie tiene todos los rasgos de Mason, su rostro, sus ojos, su sonrisa, es como verlo al de niño. No tengo dudas de que Mason es su padre. No necesito hacerme una prueba de paternidad porque el parecido es inconfundible. La niña es, sin lugar a dudas, hija de Mason, y no voy a dejarme arrastrar a más confusiones. No, no quiero adoptar a mi sobrina. No puedo creer que algunos de ustedes incluso estén sugiriendo esto. Independientemente de la situación financiera o emocional de Lila, ella es la madre, y es su responsabilidad. No entiendo por qué nunca trabajó después de casarse o por qué no ahorró. Mason es el padre, así que incluso si se separan, tanto Lila como Mason deben asumir la responsabilidad de cuidar de su hija. Mason no tiene otra opción más que pagar la manutención infantil. Actualización 2. Hablé con mis padres sobre todo. Ya sabía que mi papá le había dado mi dirección a Lila, pero quería escucharlo directamente de él.
Lo llamé y le pregunté sin rodeos por qué accedió a compartir mi ubicación con ella, después de que le había pedido repetidamente que no lo hiciera, y que esperaba que yo hiciera por Lila y su hija después de todos estos años. Mi papá se quedó en silencio por un momento, claramente incómodo. Luego suspiró profundamente y se disculpó. Lo siento, hijo, de verdad lo siento, dijo. Hicimos todo lo que pudimos para ayudar a Lila, pero con Mason desaparecido por tanto tiempo, solo podíamos hacer hasta cierto punto. Tu mamá me rogó que le diera tu dirección. Dijo que tal vez, si la veías después de todo este tiempo, querrías ayudarla de alguna manera, ya que no tiene a dónde ir. Sentí cómo aumentaba mi frustración y le pregunté, ¿por qué pensarías que querría ayudar a alguien como ella? Ella me traicionó con Mason. Me lastimó, y ahora quieres que la ayude. Mi papá me dijo que entendía por qué estaba enojado. Explicó que ni él ni mi mamá querían que las cosas terminaran de esta manera, pero que Lila y Jessie también eran familia ahora para ellos. Creía que yo era su única opción. Se disculpó conmigo de nuevo, pero no lo escuché. Le dije que él y yo habíamos terminado. Había confiado en que sería diferente a mi mamá, pero resultó que todos eran iguales, traidores que apuñalan por la espalda. ¿De verdad pensaban que de alguna manera iba a olvidar el pasado, aceptar a Lila y a la hija de mi hermano en mi vida y empezar a cuidarlas? ¡Wow! Es un golpe duro darse cuenta de que mis padres realmente no se preocupaban por mí. Le dije a mi papá con firmeza y sin dudarlo que perdiera mi número y olvidara que alguna vez existí para él. Ya que conocía mi dirección, le advertí que si él o mi mamá aparecían en mi casa, llamaría a la policía. Mi papá intentó disculparse de nuevo, suplicándome que lo escuchara, pero ya no estaba interesado. No me vuelvas a llamar, le dije, simplemente no lo hagas. Tomaste tus decisiones, y yo estoy tomando las mías. Si esperaba que le dejara decir una última cosa, lo lamento por él, colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé su número. Lo que mi papá ha hecho es imperdonable, y no hay marcha atrás. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Finalmente, pude localizar a Mason con la ayuda de uno de mis amigos. Resulta que Lila tenía razón, Mason ha estado viviendo con su última conquista en un pueblo cercano, fingiendo que no tiene responsabilidades, como si no tuviera familia. No me sorprende, así ha sido toda su vida. No puedo creer que este sea el mismo tipo que me dijo con cara seria que estaba enamorado de Lila hace 3 años. El mismo tipo que puso mi vida patas arriba. Y ahora, después de todo eso, cuando se aburrió de Lila y su hija, estaba viviendo con otra persona. Lila lo sabía, sabía cómo era mi hermano e igual decidió engañarme con él, así que no lo lamento por ella. Es como si te digan que algo está caliente e igual decides tocarlo. Pues te vas a quemar. Después de averiguar dónde estaba, le envié la dirección a Lila. No quería involucrarme en más de su drama, pero tampoco quería abandonar a una niña que era culpable del par de idiotas que eran sus padres. Así que le di un último consejo. Necesitas contratar a un abogado y presentar una demanda de divorcio y manutención infantil. Hazlo ahora antes de que Mason desaparezca a otro lugar. Lila me agradeció por todo, y pude escuchar el alivio en su voz. Se disculpó de nuevo, como ya lo había hecho tantas veces antes, pero ya no estaba interesado en escucharla. He terminado, le escribí por mensaje de texto, no vuelvas a contactarme. No aparezcas en mi puerta, esto es lo último que hago por ti. Lo que tuvimos, lo que fuera, se acabó hace mucho. Solo quería que dejara de perturbar mi paz para siempre. Actualización 4. Para contarles sobre esta actualización, debo darles algo de contexto sobre mi hermano. Mi hermano nunca terminó la universidad realmente, y desde que la dejó ha estado viviendo de trabajos temporales, mayoritariamente. Por eso estaba haciendo una clase de paisajismo, ya que quería conseguir trabajo en ese ámbito. Pero ese tipo de trabajos que suele conseguir, permiten que no esté atado a ningún sitio. Y si han leído mis publicaciones anteriores, sabrán a dónde me dirijo. Sí, mi hermano se ha mudado. Aunque fugado es la mejor palabra para definirlo. Al parecer, sabía que Lila lo buscaba para demandarlo por manutención infantil, y lo primero que hizo fue huir de la casa de su antigua novia. Eso es lo que descubrió Lila cuando fue a la casa de esa novia para hablar con él, pero ya se había ido. Su novia le dijo que él se ha mudado y que no sabe dónde está, pero si eso es cierto o solo es una mentira, nadie lo puede saber ahora. Mientras tanto, me he enterado de todo esto porque Lila me escribió un correo electrónico contándome sobre el asunto. Todo para pedirme que la ayude a buscarlo de nuevo. Pero le dije que me había traicionado nuevamente al no cumplir con mi petición de no contactarme más, así que no la ayudaría con nada. Mi padre también me traicionó cuando me pidió disculpas detrás de mi madre cuando aparecieron en mi casa. No los voy a aburrir contándoles que querían, porque ustedes ya lo saben. Pero les dije en sus caras que no iba a usar más de mi dinero en esa mujer, ya había desperdiciado mucho en una boda que no se llevó a cabo y a ellos les pareció bien. Así que mi madre dijo que podría devolverme parte del dinero si me hacía cargo de Lila y mi sobrina.
Le respondí que si estaba dispuesta a escribir un cheque en ese momento, quizás, solo quizás, me tomaría el tiempo para pensar si era buena idea desperdiciar mi tiempo en decidir aceptar o no a Lila de vuelta. Lo que se traduce en, es muy probable que no. Pero ella me dijo que necesitaba la seguridad de que si escribía un cheque iba a conseguir resultados. Le dije que sería una apuesta de su parte. Se lo pensó un poco y me escribió un cheque por $5.000. Eso no cubre ni la cuarta parte de la boda, pero peor es nada. Luego les dije que se fueran, porque el cheque no incluía no llamar a la policía si se presentaban en mi casa. Así que se fueron bastante rápido. Estuve pensando unos segundos si debía utilizar mi tiempo para pensar en aceptar a Lila o no, y luego de largos segundos de un pensamiento muy profundo, llegué a la conclusión de que no. Creo que tardé más en depositar el cheque que en decidirlo. Lo bueno es que el cheque tenía fondos. Se lo comuniqué a mi madre por teléfono, lo cual no se tomó muy bien porque, según ella, si había tomado su dinero, al menos debería cumplir con lo prometido. Pero, aunque hubiera firmado un contrato, el cheque era solo para considerarlo, y lo que es peor aún, pensar si era bueno considerarlo. Y ya lo he pensado más de lo necesario para un tema que no me importa. Quizás si el cheque hubiera sido más grande, lo habría considerado por unos segundos más, pero la decisión hubiera sido la misma. Mala idea de mi madre meterse con un abogado traicionado. Actualización 5. Mi madre me ha pedido que le devuelva el dinero, pero le he dicho que me demande si cree que tiene una base legal para hacerlo. No hay ni siquiera un mensaje de texto, y si grabó mi conversación cuando la llamé para decirle que no, tampoco hay ninguna mención de que aceptaría a Lila de nuevo por dinero. Sería un caso interesante en la corte, además de la posibilidad de una contrademanda de mi parte. Mi hermano ha aparecido, y finalmente Lila le ha presentado los papeles. Y adivinen a quién quiere mi hermano para que lo represente. Buena suerte consiguiendo a alguien que le haga el trabajo gratis, porque yo no lo haré y él no tiene dinero. Y buena suerte a Lila intentando obtener algo de mi hermano. Si quería seguridad financiera, al menos no debería haber elegido a un perdedor. Sígueme para más video.